Estamos con Roy Barreras, congresista, representante de la Cámara, ex miembro de Cambio Radical y ahora miembro de la U, uno de los más fervientes promotores de la reelección del presidente Uribe, de su tercer periodo, que tiene muchas noticias en estos días con la aprobación de la conciliación por parte del Senado y la Cámara. Conciliaron y ya será prontamente viable el tercer periodo del presidente Uribe. Bienvenido, Roy Barreras. Ramón, mucho gusto en estar aquí, un saludo a todos los televidentes y tiene usted razón, vamos para el tercero. Vamos para el tercero si la gente quiere, ¿no? Por supuesto, la decisión será de los colombianos, hay que preguntarles a ellos, lo que pasa es que la oposición no quería que le preguntáramos a los colombianos, pero les vamos a preguntar, tienen derecho. La democracia electoral. ¿Qué va a pasar? La democracia radical, directa, no es la democracia plebiscitaria. Ahora le cuento del estado de opinión, no lo han entendido, lo tergiversan. Ahorita lo discutimos. Pero empecemos con los candidatos que hay sobre el escenario político. ¿Qué va a pasar con tantos precandidatos? Juan Manuel Santos, Noemí Sanín. ¿Se retiran? ¿Van a hacer coalición? Yo creo que la precisión primera la ha hecho usted. No hay candidatos, sino precandidatos. El único candidato es Uribe. Los demás son precandidatos. Y a mí me parece que todos tenemos la misma intención, sacar adelante la continuidad de estas políticas que le han servido al país. Y estoy seguro que ellos tienen la intención de ayudar y están listos. Si Uribe no va, uno de ellos irá, pero si no, estoy seguro que quieren ayudar a sacar el país adelante. Aquí tenemos un horizonte al 2019, ni siquiera al 2014. Necesitamos una década más de seguridad, de confianza, de cohesión social y de corrección de muchas políticas, pero el país está mejor y alcanzaremos equidad y desarrollo en el 2019. Ahí están ellos para ayudar. ¿Por qué insisten en que solo el Mesías puede salvar el país y no hay otros personajes capaces de seguir con esas políticas o con unas nuevas? No, vea, le quiero contar una cosa. Si el Mesías, yo soy un hombre creyente, bajara y se postulara a las elecciones colombianas, los colombianos no lo elegirían, porque dirían es demasiado bueno, se necesita Uribe. De manera que no se trata de Mesías, se trata de un trabajador incansable que recorre este país cada metro y que además ha probado su liderazgo. Uribe está ahí, listo para seguir sirviendo, pero no solamente tiene que ser Uribe. Si el pueblo colombiano dice que no, tendremos un candidato único uribista. Lo importante es que las políticas se mantengan. ¿Por qué ustedes, que son demócratas y que han sido formados bajo unos preceptos de la dialéctica y desde el punto de vista de la participación del ciudadano en la rotación, en los controles mutuos, en que la democracia no es solamente los votos, porque hoy es un día muy fácil con votos y con plata y con medios sacar muchos votos? ¿Por qué ustedes, que tienen una formación demócrata, creen que una persona es la única capaz de sacar adelante un país y no justamente la rotación? Venga, le cuento, Ramón, lo que pensamos nosotros los que creemos en la democracia. Hay que recordarle a la gente que en el mundo la democracia esta que se llama representativa, que todos defendemos, ha venido evolucionando. Este debate es un debate muy moderno. Esto del estado de opinión o de la democracia directa lo que significa es que en todas partes del mundo los congresos terminan siendo el escenario de grupos de presión, de grupos económicos, de grupos de opinión o peor, de grupos criminales como en nuestro país, y dejan de representar al ciudadano. Ese ciudadano que nos ve recupera el derecho de expresarse de manera directa a través de las revocatorias del mandato, de las consultas populares y de los de referendos. De manera que aquí estamos desequilibrando el poder entre la fuerza del ciudadano y el Congreso, la democracia representativa. Es una forma de democracia muy moderna, la democracia directa. No, en ese caso se revocaría el Congreso y se pondrían unas reglas de juego nuevas para que esos congresistas elegidos representen a ese país y no a los grupos especiales de intereses especiales. Aquí lo que se está es tratando de disfrazar la democracia o de colocarle solamente un ingrediente a la democracia, que es el ingrediente electoral, y eso no es correcto. No, no hay disfraz, hay democracia desnuda. Y le explico lo siguiente. La Constitución del 91 fue sabia en eso. ¿Cómo lograr que el pueblo pueda expresarse sin caer en populismos ni en democracias plebiscitarias? A través de unos filtros que funcionan. Primero, 4 millones de firmas. Segundo, largo y complejo, difícil en el debate en el Congreso. Tercero, la guardiana de la Constitución, que es la Corte. Ella será la que dice si le da vía libre o no. Y cuarto, y lo más difícil, 7 u 8 millones de votos. Esos filtros hacen que cuando salga al otro lado la propuesta del referendo es porque evidentemente fue una propuesta democrática. De lo contrario, no habrá referendo. ¿Por qué le tienen miedo a la expresión popular? Que la gente se exprese. No, la expresión popular a nadie le tiene miedo, sino la distorsión electoral en la medida en que no hay igualdad de condiciones para participar. No tiene gracia que el Congreso dominado por Uribe apruebe la reelección, no tiene gracia que una corte, donde básicamente el presidente tiene la mayor influencia, apruebe la reelección. No tiene gracia conseguir las firmas cuando puede conseguir
8, 10 millones, 10 mil millones de pesos para conseguirlas. Eso no es democracia, eso es un error. Yo le quiero decir que no es un error y que sí es democracia, y además es una forma de verlo, porque eso que usted llama, por ejemplo, un Congreso dominado por Uribe no es otra cosa que el reflejo del país. En las calles, sus televidentes y los que con los que yo comparto también, el 74% reconocen la obra de gobierno de Uribe. Y esas mayorías se reflejan en el Congreso. Nosotros defendemos la obra de gobierno de Uribe y criticamos, yo en lo personal, muchísimos errores en materia de lucha contra las drogas, usted lo sabe, en materia de derechos humanos, en materia del adelgazamiento del Estado, que me parece que hay muchos errores por corregir. Pero la mayoría de los colombianos reconocen la obra de gobierno de Uribe. El Congreso representa a esa mayoría y por eso respetamos la voluntad popular, que vaya a la calle el referendo. Claro. Roosevelt, Churchill, muchos dirigentes del mundo de distintos países han sido reconocidos y salen de sus gobiernos, pero respetan las reglas de juego. Se van porque los eligieron es para cierto, un periodo, Roosevelt, bueno, no se quedan para toda la vida. Qué buen ejemplo, Roosevelt. Roosevelt no se fue muerto, ¿no? Después de 4 periodos. De manera se fue, pero se fue a la eternidad. No, pero yo creo que con Uribe no vamos a tener 4 periodos. Claro, y Churchill se fue cuando lo derrotaron en las urnas y volvió, y lo derrotaron y volvió. Pero nunca se fue con popularidad muy alta y se fueron con popularidad muy alta. Quiero decir que hay reglas de juego que se respetan en una democracia. Uno no construye las reglas para beneficiarse a sí mismo y eso no es muy demócrata, y ustedes, que son los representantes del pueblo, están contribuyendo a que esa democracia se mine. Solo que en este caso esta es una iniciativa popular, es una iniciativa del pueblo colombiano. A mí no me mete en el cuento la oposición que no ha sido capaz de ganarse las mayorías colombianas, que las personas que firmaron en las calles aquí en Bogotá o en Cali o en Pereira lo hicieron porque las sobornó David Murcia. Firmaron de buena gana y de buena fe porque les dio la gana darle su voto de confianza a Uribe. Esa es la verdad. Y esos 4 millones de colombianos merecen ser respetados. Pero además nosotros no estamos aprobando un referendo. Usted lo ha dicho, Moncho. Lo aprobarán los ciudadanos en las calles. Si ellos dicen que no, eso será su decisión. No, pues ni más faltaba que dijeran que no volviera a un tercer periodo. No, pues claro, pues es una decisión de los colombianos. Ahora, ¿por qué la oposición cree que los colombianos van a dar su respaldo a Uribe? Pues porque es un buen presidente, el mejor presidente. No, sin duda, pero las reglas de juego no son tener presidentes elegidos indefinidamente, las reglas de juego son otras. Y eso ustedes no han podido explicárselo al país. ¿Por qué tiene que ser Uribe y por qué no puede haber nadie que continúe con esas o con otras políticas? ¿Por qué el juego tiene que cerrarse y restringirse a Uribe? Eso solamente lo decide el pueblo colombiano. Es que las reglas de juego las pone la Constitución, y la Constitución la construye el constituyente primario, y ese es el pueblo colombiano. No son los grupos de presión, ni los grupos de los medios de comunicación, ni siquiera y sobre todo no la oposición. A mí me parece que la oposición tiene bastante trabajo, por ejemplo, con ordenar o desordenar Bogotá. Es que cuando la gente ve cómo se gobierna, entonces aplica allí sus favorabilidades. Uribe tiene la confianza del pueblo. Samuel Moreno no la ha logrado conquistar, pero su partido hace lo posible por evitar que Uribe tenga éxito en el referendo. Tiene más opción que la oposición, los mismos seguidores de Uribe dentro de su movimiento y dentro de sus líneas. Cierto. Pero lo quería llevar a otro tema que está ahí muy cerca. Ustedes que defienden tanto la reelección, y no es que yo la critique, sino que le estoy provocando un poco como congresista para que afine sus argumentos frente al electorado que todavía no están muy claros o muy sólidos. ¿Por qué quedarse en el pasado? Uribe ya cumplió su tarea. La guerra contra las FARC, la seguridad está mucho mejor. El país en general, en lo que buscaba cuando eligió a Uribe, ha encontrado resultados positivos, pero ahora se necesitan líderes para el siglo XXI y no para el siglo XIX, no para la Guerra Fría. ¿Líderes para el siglo XXI como Carlos Gaviria o como quién? No, yo no estoy diciendo quién, pero pues ya es un profesor muy respetable. La tarea de Uribe ya se cumplió. El país necesita integrarse al desarrollo económico. No creo que la izquierda... Manuel Marulanda creo que se murió. No, Iván Marulanda. Iván Marulanda es un candidato del Partido Liberal. Los líderes del siglo XXI. Juan Manuel López está Santos, preso. Noemí Sanín, sí, buenos. exministro Arias. Me encanta Noemí, me encanta Juan Su Manuel. amigo y ex jefe Germán Vargas Lleras. Ajá, nunca fue mi amigo y tampoco fue mi jefe. Su contrincante de otros partidos del Partido Conservador como Holguín, su conterráneo del Valle del Cauca. Renovación, siglo XXI. Tiene una cantidad de gente ahí en el Se le olvida uno muy bueno, Rafael Pardo. Rafael Pardo. Ojalá gane la consulta liberal. Pero congresista, ¿Uribe ya cumplió su misión o no? Para lo que fue elegido. Colombia necesita llegar a la orilla de la equidad, del desarrollo, eliminar el conflicto y derrotar la pobreza. Nos tardaremos una década más si seguimos por el mismo rumbo. No tiene que ser Uribe, él lo sabe. Cualquiera de esos nombres que usted ha mencionado, y específicamente los que están comprometidos con estas políticas, Juan Manuel, Noemí, Andrés Felipe, Rivera incluso,
podrían seguir adelante con esta tarea, pero los colombianos saben que si Uribe está al frente tienen confianza y si tienen la oportunidad de elegirlo, lo van a elegir. A mí no me asusta el escenario del relevo, me parece bien. El relevo en el 2010 y la reelección en el 2014 fue mi tesis y le cuento una infidencia. Fui derrotado ayer de nuevo por cuarta vez. Le propuse a mis compañeros de conciliación que no aprobaran el texto del Senado, sino el de la Cámara, que es el que los medios llaman 2014, porque me parecía sano, me parecía que no era un error político, me parecía más claro respetar esa voluntad original. 28 votos contra 1. Se impuso la decisión de que la reelección sea inmediata, pero así como no me aterra el relevo, me parece que es sano. Mucho menos me aterra que Uribe gobierne, lo hace muy bien. Vamos a empujar la voluntad de las mayorías. O sea, ustedes no creen en la democracia, vuelvo al tema de la ¿Cómo democracia? que no creemos en la democracia? No creen en la rotación. Lo que creemos es que hay que preguntarle al pueblo. Es que la democracia no es solamente la rotación establecida desde Stuart Mill para acá, ni la democracia representativa. La democracia evoluciona. Los pueblos necesitan en la coyuntura determinadas dinámicas. Uribe es un hombre excepcional. Le voy a decir una cosa para que se horrorice la oposición. Uribe es un hombre de la talla histórica de Bolívar. Y a mí me parece que es un privilegio eso compartir decía con él. Santofimio y un poco de bandidos que todavía están por ahí Santofimio sueltos. es una mente privilegiada al servicio del mal. Y yo no recuerdo que nadie haya comparado a el señor Santofimio con ningún héroe nacional. Fuera de reducir a las FARC porque no están derrotadas, que es la tarea para la que fue el presidente Uribe, no se ven muchos avances en otros temas. La confianza inversionista, por supuesto, como consecuencia de la seguridad, sin duda alguna se le reconoce. Pero aislado el país del concierto internacional, es una, porque es la misma. No, es la seguridad, es la confianza inversionista. No, es la misma. Son 3 millones de familias en acción, que antes eran 120.000. Eso es igual a Chávez y a Lula, digamos, un programa que muchos llamarían populista y que no ha mostrado todavía sus resultados en reducción de índices de pobreza como en otros países. Yo creo que Lula en el Brasil, usted lo ha dicho, y Lucho Garzón en Bogotá y el propio Uribe lograron mitigar la miseria de los colombianos. Las cifras no lo ¿Sabe muestran. cuál es mi opinión? No, las cifras sí muestran. Hay 3 millones de familias que defienden ese las cifras programa. de pobreza en Colombia se mantienen iguales. No se han mantenido en estos 7 iguales. años del presidente 52 Uribe. a 37%. No, tuvieron que aplazar la entrega de las cifras porque no le cuadran al señor Las presidente. cifras de pobreza han bajado, así como las de desempleo han crecido. Pero le voy a hacer una crítica a esas políticas. A mí me parece que son políticas asistencialistas y no deja de ser pobre una señora porque reciba un subsidio durante 2, 3, 4 o 7 años. Para que deje de ser pobre hay que romper las trampas de la pobreza y eso se hace con inversión social productiva. Eso es otra cosa que hay que corregir. Es que hay ¿Solo mucho lo por puede hacer corregir. Uribe? No. Lo puede hacer un gobierno firme que recupere la confianza, como la tiene el de Uribe, y que garantice que durante 10 años o más vamos a continuar hacia adelante y no vamos a devolvernos al pasado. Bueno, entonces se redujo la pobreza según No, según las los cifras. defensores, No, las cifras según no. las cifras. No, las cifras de todos los analistas no es suficiente. Tenemos muchos pobres ¿Cuánto se todavía. redució la pobreza según las cifras del 52 a uribismo? 37%. No, señor, esas cifras no son las oficiales. Bueno, son- discutámoslas y miremoslas. Bueno, los podemos discutir. ¿Qué más ha logrado el gobierno para que sea inevitable, ineludible y una tontería no reelegible? No, ni es inevitable, la oposición ha hecho lo posible por evitarlo, ni es, por supuesto, una tontería. Yo creo que a la gente le asusta la reelección porque algunos piensan, sobre todo, digamos, los viudos del poder, los expresidentes Samper, Pastrana, Gaviria, que estamos hablando de la reelección de ellos. Que se queden tranquilos, que los colombianos no los quieren reelegir a ellos, al que quieren reelegir es a Uribe. De manera que Uribe tiene un significado en materia de éxito, de trabajo, de compromiso con el país. Pero si Uribe no es candidato, tampoco nos preocupemos. Habrá un relevo y las políticas continuarán. Hay todo un equipo con esas personas y 10 millones de colombianos que respaldarán eso. Ya continuamos en esta análisis, discusión, conversación con el congresista Roy Barreras de la U. Continuamos con el congresista Roy Barreras haciendo un análisis del nuevo escenario político con la nueva posición, con la claridad sobre la posible reelección, sobre la legitimidad de la posible reelección del presidente Uribe. Pero hablemos de algunos temas internacionales para no quedarnos en el círculo de si eso o no. Democracia, lo que se va a ejercer con la tercera Pero antes de ese reelección. tema, Moncho, ¿cómo se llama ese programa? La consulta. La consulta, ¿no es cierto? Esto es lo que queremos hacer los colombianos, la consulta, una consulta popular. ¿A usted le gusta la consulta? Si no, no le ha puesto así al programa. Sí, pero la democracia es mucho más que votos en una elección. Congresista, el país está aislado del concierto internacional, sobre todo el regional. Venezuela, Ecuador,
Brasil está muy molesto con el tema de las bases, aunque no lo diga públicamente. Lo que dijo públicamente Colombia es otra está cosa. en el siglo, en la época, pues para no hablar de siglos, en la época de la Guerra Fría, otra vez, cuando el mundo está tratando de salir de la Guerra Fría, el presidente Uribe nos devuelve a la Guerra Fría. Relaciones congeladas con sus vecinos. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que usted se refiere a Chávez. Refiero al presidente Uribe. No, pero yo le quiero contar. Esto es Colombia y el presidente es Uribe, no Chávez. No, es que yo le quiero contar, usted me está hablando de Guerra Fría, y entonces yo le hablo de cortina de hierro, de Irán, de Rusia, de operaciones militares de Venezuela, aquí al lado, sobre las que nadie protestó. Los colombianos tenemos derecho a defendernos. Pero nadie protesta porque ni Irán, ni China, ni Irak son enemigos de Colombia. Pero ni Estados Unidos es enemigo de Venezuela. Estados Unidos sí es enemigo de Venezuela. Esa es una visión paranoica del coronel Chávez. Pero a mí me parece que el enemigo no es Barack Obama, el enemigo es el mono Jojoy. El enemigo es de Colombia, pero no de los otros países. Sí, no, pero ese no es un problema nuestro. El problema colombiano es que tenemos que garantizar la seguridad de nuestra gente. Y tenemos una amenaza interna y tenemos gobiernos hostiles. Tenemos gobiernos que compran y financian armas para la guerrilla terrorista, que le prestan su territorio y sus fronteras. Tenemos un señor Correa que apenas ahora está revisando su posición. ¿Cree eso, congresista? Estoy completamente convencido, pero usted también, porque a Raúl Reyes, le recuerdo, lo mataron en el Ecuador. ¿O no le parece eso suficiente evidencia de que hay campamentos de las FARC? A Palmera lo capturaron en el Ecuador. Y por eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay pues que hay países que... ha habido connivencia de esos dos gobiernos con las FARC. O sea, las FARC existen gracias a Venezuela y Ecuador, no gracias a lo que hace Colombia. Las protegen. Después de que Uribe logra acorralarlas, las acogieron allende sus fronteras. Y me parece claro que la permisividad, pero además explícita, el presidente Chávez ha dicho varias veces que las FARC son una fuerza beligerante y que no son terroristas. Lo ha dicho Correa una cantidad de veces. Colombia no puede ser ingenua. Ellos, de manera, digamos, abierta, han prohijado el apoyo a una organización que le ha hecho daño a Colombia. Y a mí me parece que esa es la actitud hostil que hace que Colombia tenga derecho a defenderse. Estas bases militares colombianas, con apoyo norteamericano, fueron una buena idea para lograr controlar esa amenaza terrorista interna. Y a mí me parece que ese no es el problema. El problema es que hay toda una tendencia populista que está fracasando dramáticamente tanto en Venezuela como en Nicaragua, con el señor Ortega, como con el señor Zelaya, como con el señor Correa, y me parece que lo que está haciendo Colombia es dando muestra de que tiene un gobierno serio y prudente. Ahí está el propio Correa, afortunadamente, recogiendo las banderas y estableciendo relaciones, ojalá las más prontas posibles con el gobierno colombiano, son países hermanos. No lo veo tan fácil, pero también veo muy fácil el argumento. Si las FARC las echaron a Ecuador y a Venezuela, pues que vivan allá felices. ¿Cuál es el problema si ya están afuera de Colombia? No tiene lógica ese planteamiento. Armas siempre han sido compradas por parte de la guerrilla en los ejércitos vecinos y en el propio ejército colombiano, porque siempre hay oficiales y soldados corruptos dispuestos a venderle las armas al mercado, en el mercado negro a los guerrilleros y a los narcotraficantes y a todos los delincuentes comunes. En el Palacio de Justicia, en esa época no estaba el presidente Uribe, la principal fuente de armas para los guerrilleros del M-19 fueron los gobiernos, los ejércitos de Venezuela y de Nicaragua. En esa época, toda la vida ese ha sido el problema. Pero fíjese, pero eso no justifica las Ramón, que usted me da la razón. Aún en esa época, el hecho de que fuera el gobierno de Nicaragua, el gobierno sandinista, el gobierno guerrillero, el que proporcionó esas armas, significa una intención política. Las armas se consiguen en el mercado negro, no importa quién haya. Pero usted está poniendo el ejemplo de Nicaragua. Y yo le estoy diciendo... Hace 25 años para mostrarle que no es un tema. Bueno, pero entonces nuevo. hablemos del año pasado o de este año. Yo no estoy hablando de, digamos, algunos militares corruptos que puede haberlos en Venezuela o en Ecuador. Estoy hablando de presidentes de la República que dicen de viva voz y una asamblea constituyente chavista que las FARC no son una organización terrorista. Claro, y eso usted se le olvida que hace 7 años el presidente de la República se reunió con esa organización terrorista en vivo y en directo en las cámaras de televisión y que durante 4 años se le entregó todo el caquetá para que negociara. Claro, a eso es que no queremos volver. Entonces está también tratando de terroristas a Pastrana y a todo el equipo que negoció con ellos. Que una cosa... O a todos los cacaos que fueron a hablar con la guerrilla en el Caguán también son terroristas. Reconozcamos una cosa. Entre las declaraciones de Chávez y Correa, que consideran que las FARC no son un grupo terrorista, sino que son una organización beligerante, y la actitud ingenua, incauta de Andrés Pastrana, que creyó en ellos y le hizo la paz, hay una gran diferencia. Yo no creo que Pastrana haya... Es el sello ideológico que ustedes quieren ponerle. Ustedes quieren exportar la política de seguridad para tratar de justificar el gasto militar en Colombia y generar una situación de tensión, poniéndole un sello ideológico a una situación que es totalmente interna. Por eso el resto del continente mira con preocupación las bases militares. Las bases militares todo el mundo sabe que no son para Colombia. ¿Y por qué no estaban tan preocupados cuando estaban en Manta? 10 años estuvieron allí y no hubo...
En No esa hubo época no mayor estaban protesta. los gobiernos que hoy están y la lucha era contra el narcotráfico. Y Sigue nadie siendo contra el dudaba, narcotráfico. No, nadie, Es que- no me diga que se necesitan aviones C-17, la gente no sabe qué es un C-17. C-17 son unos aviones de carga de gasolina gigantescos para abastecer aviones de guerra de primera generación para ataques Como los estratégicos Sukhoi y con los que masivos. Chávez nos amenazó a los no colombianos. No son avioncitos, no son bases Como los militares. Sukhoi con que nos amenazó No, Chávez, ¿se acuerda? progresista, usted sabe muy bien que no son aviones para parar avioncitos del ¿Se narcotráfico. acuerda, Ramón, que hace un año el señor Chávez salió en televisión y dijo, muévanme 40 batallones de tanques a la frontera y ya te mando, Uribe, los Sukhoi para bombardear Bogotá? Qué bueno que en ese momento hubiéramos tenido aviones como esos que usted menciona para protegernos. Espero que los O tengamos sea, que si pronto. quieren hacer una guerra los No, uribistas queremos con Venezuela. defendernos. Nosotros tenemos la obligación de defender al pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano lo sabe. Pero me parece que el enemigo nuestro no es Venezuela. Pero no veo, el enemigo veo a nuestro es el Colombia bombardeando narcotráfico. Ecuador, no veo a Ecuador ni a Venezuela bombardeando Colombia. No, yo tampoco. Yo creo que es ¿Cómo que solamente no? El bombardeo en bravuconada. Ecuador a Reyes no fue en Ecuador. A mí me parece que las bravuconadas de amenazas con aviones Sukhoi no pasan afortunadamente de ahí del ¿Quién ha presidente Chávez. bombardeado y quién ha invadido el territorio extranjero? ¿Venezuela y Ecuador o Colombia? No los Estados Unidos, y para eso no se necesitaban bases norteamericanas, Entonces, sino es la una decisión del larga presidente Uribe. tradición de invadir sus países de influencia. Eso sí, no me lo puede discutir. ¿Colombia? No, Estados Unidos. No, Tiene una larga tradición. yo no estoy de invasión. defendiendo las veleidades de un país que se ha comportado durante más de un siglo como un imperio. Ese es un problema de la política norteamericana. Yo defiendo la seguridad de los colombianos y me parece que las FARC son una amenaza. O sea, y creo que que hay es un que derrocar error. a Chávez y a Correa para que Colombia esté en paz. Hay que garantizar que respeten nuestro pueblo. Y me parece que Correa, alimentando las FARC, y Chávez armando las FARC Pero han esas son sido amenazas. acusaciones que no están probadas en ninguna parte. Bueno, ahí Esa es están los computadores La de paranoia de Reyes. los uribistas es esa. No es una paranoia. Vimos al mono Jojoy, a él mismo en persona, o era un montaje. Es un montaje barato y absurdo. que Ah, nadie ese no era el puede- mono Jojoy, era un actor. Por supuesto. Ah, Por supuesto que no. digamos que era un actor y que no ha ocurrido, Eso por sí, ejemplo, no. como dice usted, que qué bueno que las FARC, ya que están más allá de las fronteras, vivan felices, dijo usted. No viven felices, nos pusieron un carro bomba en mi ciudad, en Cali, destruyeron el Palacio de Justicia que no se ha podido recomponer, mataron 2 taxistas. Hace un mes mataron, en esa caravana por la libertad donde usted estuvo, mataron un muchacho que iba en una marcha simbólica. El Intendente de la ELN lo policía, liquidó. Jimmy Telles. Bueno, a mí me parece que no están felices en las fronteras, están asesinando colombianos. Entonces, ¿por qué no arreglamos el problema en Colombia y por qué tenemos que exportarlo a otros países? No lo estamos exportando. Estamos Nosotros no estamos armando poniendo bases relaciones- militares en otra parte. Estamos deteriorando las relaciones con Ecuador y con Venezuela, afectando 10 millones de colombianos que viven de ese libre comercio que debiéramos estar beneficiándonos todos los colombianos, porque es un mercado natural, es el crecimiento natural que tienen los comerciantes y los industriales para vender sus productos, en vez de tener ahora que buscar dónde vender 8.000 millones de dólares en Europa o en Estados Unidos, que nos vamos a demorar 10 o 15 años, gracias a la política de seguridad. A mí me parece que gracias a esa política, como todas las cifras muestran, ha habido un aumento en la inversión muy grande que sigue llegando. Gracias a esa política, la crisis económica mundial, que muchos esperaban tardar a 2 o 3 años en resolverse en Colombia, empieza a resolverse desde este mes. Creo que gracias a esa política de seguridad democrática, los colombianos entienden que tenemos un gobierno prudente, serio, que goza de la confianza de las mayorías. Pero como esta sí es una democracia, Ramón, es muy probable que los colombianos tengan otras opciones y van a poder tenerlas en la mesa electoral. Estará la senadora Piedad Córdoba como una muy buena candidata que representa el chavismo. Y me parece que los Son muy colombianos... sectarios ustedes los Pero ¿por qué uribistas. sectario? Yo no he dicho nada distinto, que puede ser una Le buena está poniendo candidata del etiqueta chavismo. de Y chavista además le a una recuerdo que usted fue el que senadora, dijo, colega suya. le recuerdo que fue usted la que dijo que era chavista, aunque ella lo es. Pero ella puede hacer una muy buena campaña con su boina y con su militancia. Y creo que si los colombianos entienden con su discurso y su posición que es mejor para Colombia entregarse a manos de Chávez y de Correa, pues pueden elegir a Piedad presidenta. Pero si los colombianos que nos ven prefieren y se sienten más tranquilos con la política de seguridad democrática, pues van a elegir a Uribe o a quien lo represente. Esa es la democracia. Si gana Piedad, yo estaré allí como demócrata acompañando esa posesión presidencial y haciendo seguramente oposición. Pero no creo que la oposición haya logrado ganar la confianza de los colombianos. ¿Usted cree entonces que Chávez y Correa son una amenaza para la seguridad colombiana? Yo creo que Chávez y Correa son una amenaza para Venezuela y para Ecuador, pero eso es problema de ellos. Y creo que nosotros... Y los eligen como a Uribe porque la gente es que allá la gente es tonta cuando vota por Correa y por Chávez, ya que es inteligente cuando vota por Yo le Uribe. recuerdo que en Venezuela no tenemos la libertad de expresión y de medios de Eso es comunicación lo que dicen tiene los Colombia. colombianos, otra No, cosa se vive en Venezuela. ¿No han cerrado los canales? Y en Correa... ¿No los han y cerrado? En Ecuador también acá. Aquí hay un alcalde en Bogotá
que es de la oposición, del Polo Democrático, igual que en Cali y en Medellín, y gobierna con toda libertad y el apoyo del presidente. ¿Qué pasó con el alcalde de Caracas? Si las elecciones son en Colombia por Uribe, son legítimas. Si son en Venezuela por Chávez, son ilegítimas. Porque Chávez, Correa también. Porque Chávez cierra los medios de comunicación, porque Chávez persigue al alcalde opositor, porque Chávez expulsa al gobernador expositor. Y aquí no persiguen a la oposición. Aquí gobierna. Samuel estaba perseguido. ¿Quién lo persigue? Su mamá es la única que lo persigue, y Rojas Birri. Creo que nadie más lo persigue. Pero no me diga que Uribe lo persigue, le está ayudando con el metro. Uribe ayuda a Bogotá y a los bogotanos. ¿La FARC política no es una especie de persecución a la oposición? ¿Las FARC política? Qué buena pregunta, la cerró toda la corte de un solo plumazo. ¿Pero quién en las FARC no hay elementos. ¿Quién saca del sombrero mágico del computador de Reyes pruebas, entre comillas, pruebas contra la oposición cada vez que las necesita? No, a mí me parece que hay claramente en la historia de Colombia una infiltración de grupos armados ilegales que es desgraciada, de los grupos salvajes y crueles y criminales del paramilitarismo y de los grupos salvajes y crueles y criminales de la narcoguerrilla. Y por supuesto eso ha tenido el efecto funesto de que hay personajes de la política y gobernadores y concejales y alcaldes que le han vendido el arma al diablo, y eso ha generado mucho dolor y mucha sangre. Hay que castigarlos y hay que sacarlos de la política. Suponiendo que el presidente Uribe logra su reelección, ¿cómo vislumbran ustedes el futuro de las relaciones con estos vecindarios, con estos vecinos que tenemos, que no se van a ir de acuerdo a los resultados electorales de las últimas elecciones, que son legítimos para ellos? Chávez y Correa van a seguir ahí. Pues aunque el futuro de la democracia colombiana desafortunadamente no debería girar alrededor del futuro de los países vecinos, hay un hecho claro, y es que seguramente estará más tranquilo el continente si hay cierto equilibrio, y si al frente de ese gobierno perpetuo de Chávez, porque dijo que la reelección allá es indefinida, y de la reciente reelección de Correa, y del señor Ortega en Nicaragua, que como usted sabe goza de una muy mala popularidad, pero está gobernando, pues nosotros tenemos aquí un presidente demócrata y serio y prudente que es Uribe. Eso le viene bien a la región, y lo sabe Lula, y lo sabe Bachelet. ¿Pero cómo se arreglan las relaciones, o no nos interesa arreglar? Nos interesa mucho. Fíjese lo que ha hecho Uribe, que es prudente. Acaba de decir hace 3 días, después de las bases, y ya con las bases ahí, que le vuelve a pedir perdón al pueblo ecuatoriano. Pongamos otras 7 bases para que Chávez haga lo mismo. Y el señor Correa ha reconocido ese gesto, y seguramente se restablecerán las relaciones. Y Lenín Moreno, el vicepresidente, ha dicho que no le sigue copiando a Chávez. Yo creo que empiezan a mejorar las relaciones. Un presidente firme logra el respeto del continente. Un presidente pusilánime no lo logra, y entonces es humillado. Congresista, usted que es un hombre conservador, y los conservadores creen siempre en la soberanía del país, ¿cómo concilian esa Después dice que el sectario soy yo, ¿no? Dice que él sabe que yo no soy un hombre conservador. Les voy a contar una cosa. Yo una vez voté por este señor, y él lo sabe. De verdad que él sabe que yo no soy conservador. ¿Usted se acuerda que fue candidato? ¿Cómo concilian el concepto de soberanía con el concepto de entrega a la soberanía, que es entregarle bases militares a una potencia extranjera para que las utilice en beneficio de ellos y no en beneficio del país? Eso no se puede conciliar. Si Colombia le estuviera entregando territorio nacional y bases militares a otro país, estaría entregando la soberanía para beneficio de ese país. Peor, eso no es lo que ha ocurrido. Lo está prestando, que es no, peor. Tampoco los está prestando. Tenemos bases militares colombianas en un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos que nos va a servir para enfrentar el terrorismo, para defendernos y para proteger nuestra población. Eso es bastante bueno. O sea que con otras 7 bases ya Uribe puede derrotar también a Chávez. Yo creo que Uribe no tiene, estamos bien. Uribe no tiene ninguna intención de derrotar a Chávez. Uribe lo que tiene intención es de hacer respetar la democracia colombiana. Perdón, dije derrotar. Ni derrotar ni derrocar. Ese es el problema de los venezolanos. El problema nuestro, de los colombianos, es derrotar la pobreza. Para eso necesitamos que no haya conflicto. Porque usted dijo una cosa clave, Moncho, ¿sabe? Y es que tristemente hemos tenido que gastar demasiado dinero en la guerra, en la política de seguridad democrática. Y ahora tenemos 2 problemas. El del hambre y la pobreza, y el problema de la seguridad en las ciudades. Comentábamos extra micrófono ahora que de los 50.000 desmovilizados, por lo menos el 10% están en bandas criminales en las ciudades, más extorsión, más atraco a residencias, atracos bancarios, asaltos. Hay que cambiar la inversión de la seguridad, digamos, rural a la seguridad en las ciudades, y para eso hay que garantizar la solución del conflicto. De manera que hay mucha tarea por hacer. Uribe no ha terminado la tarea. La política de seguridad democrática está a medias, y vamos a garantizarle a los colombianos que sigamos adelante. Vamos bien. Pero estamos exportando esa política de seguridad, y eso no parece ser lo que más le convenga a los colombianos. ¿A dónde le hemos exportado? Que yo sepa, Ecuador, todos los países vecinos están haciendo populismo, socialismo del siglo XXI, lo llaman ellos. Allá no hay seguridad democrática. Está haciendo populismo. No, pero es vecino. Brasil tiene un gobierno mucho más inteligente, en mi opinión, y mucho más demócrata. Por eso el presidente Lula respaldó a Uribe en su reciente gira. 2 días, 7 países.
y desmontó la amenaza de UNASUR. Los comentarios, eso no se ha desmontado. Los comentarios de Brasil en Brasil y el gobierno brasilero son fuertes con respecto a la entrega de soberanía que se ha producido con estas 7 bases. Recordémoslos, palabras textuales, abro comillas, presidente Lula, el problema de las bases en Colombia es un problema de los colombianos, y así como yo no quisiera que opinaran sobre mis decisiones en Brasil, no opino sobre las decisiones de Uribe en Colombia. Todo el mundo tiene derecho a opinar porque el mundo está interconectado. No, pero esa es la posición Otra cosa de Lula. Es intervenir, pero Esa es la posición opinar, de Lula. todo el mundo tiene derecho. Esa fue la posición de Lula y de Bachelet y de Lugo. No hubo una condena para Colombia, afortunadamente. No se puede hacer condena y Colombia es libre de hacer sus bases. Lo que pasa es que hay que explicarlas y hay que entenderlas en el contexto regional. Vamos a hacer un corte a comerciales en la consulta y ya continuamos con el congresista, representante de la Cámara, Roy Barreras, de la U. Continuamos con el representante de la Cámara, Roy Barreras, del partido de la U, que está muy contento, muy efusivo con la decisión de permitir el Congreso la tercera elección del presidente Uribe. Volvamos a la política interna porque hay mucho tema por cortar, ya que no nos pusimos de acuerdo en la entrega de la soberanía que se le ha hecho. Entrega la soberanía la que quería el presidente Samper, yendo a decirle a Chávez que negociara directo con alcaldes, gobernadores, empresarios, que se pasara por la faja al gobierno nacional. Es decir, que gobernara Chávez de una vez en Colombia. Esa posición suya está expresando lo que dije hace un rato, y es que quieren volver el uribismo a la época de la Guerra Fría. Es creer que las regiones no tienen autonomía para desarrollar la política en sus fronteras que más le convenga a la gente. Los gobernadores de los estados fronterizos con México, en Estados Unidos, con Canadá, son muy activos en la política bilateral, que no es la política de la diplomacia internacional, la política comercial. Entonces, Serpa, el gobernador de La Guajira, el gobernador de Arauca, tienen derecho a activar las relaciones con sus vecinos. Ramón, por Dios, no seamos ingenuos. No estamos hablando de un gobernador de frontera de Estados Unidos y Canadá en condiciones de paz y de armonía, sino en medio de una crisis, cuando hay evidencias de que hay lanzacohetes venezolanos, hermanos de las FARC, y una casi ruptura de relaciones, una propuesta de que pasen por la faja el gobierno nacional para que la política internacional se la entreguen directamente a Chávez. Eso fue una metida de pata, reconózcame eso. No es serio presentar armas que son obsoletas, que fueron robadas y que está claramente documentado por la misma guerrilla hace más de 15 años. No es serio presentarlo eso como presentar esa situación como una amenaza real de 15 años después. Eso no es serio, eso son ganas de armar el conflicto, son ganas de justificar lo que se ha hecho. A mí me parece que las FARC son una amenaza real. Las FARC sí, pero no los montajes que se hacen. Y me parece que las FARC tienen presencia en Venezuela, eso es evidente y creo que eso es real. Tenido embajador, allá se dieron las conversaciones de paz con el presidente César Gaviria. Allá han ido muchos dirigentes políticos a reunirse porque se necesitan ese tipo de territorios. Y allá tuvieron que sacar a Granda. Y ya lo sacaron en una otra intervención de la soberanía venezolana. O sea que sí hay relación entre ese gobierno chavista y las FARC. Ojalá no la haya más, pero ha habido, tristemente. Entre otras cosas para mal de los venezolanos, porque ahora están padeciendo el secuestro allá. Mire, yo creo que para ser proactivo y no quedarnos, digamos, en un debate tan ácido, qué bueno que antes del 9 de noviembre del 2009, hoy estamos apenas en agosto, cuando se vencen las salvaguardas colombianas a la Corte Penal Internacional, entendieran todos los colombianos, incluyendo los que están alzados en armas, que hay caminos para la paz, hay caminos para la desmovilización y para hacer política, pero que los caminos no pueden ser los del narcoterrorismo, que Colombia ya rechazó eso hace mucho rato, que queremos democracia. Pero ustedes siguen empeñados en que el país siga girando en torno a ese problema y no a los otros temas de desarrollo, de lograr una igualdad social, lograr mejores oportunidades para otros sectores, de mejorar las relaciones comerciales en el mundo. No han logrado aprobar el TLC ni con las 7 bases. El desarrollo, la equidad social, el crecimiento, la confianza son resultado, y lo han sido en estos 7 años, de la recuperación de la seguridad. Eso lo reconoce todo el mundo. Una parte, sí, pero no hay políticas de desarrollo. ¿Qué ha pasado en este gobierno fuera de la seguridad? ¿Hay algún otro tema? Bueno, por ahí empezamos, pero si quieren nos devolvemos, por supuesto. Por favor. Este gobierno ha hecho una tarea muy importante en la reestructuración del Estado. Aquí hay, por ejemplo... sobre todo el Congreso. Es un Congreso nuevo, limpio, donde no hay 80 y pico de congresistas acusados. Sus compañeros están casi todos... Venga, nos devolvemos entonces para hacerle una precisión a los electores. Estamos hablando del gobierno, del Ejecutivo.
Recuerde que hay tres Estado, ramas. hablamos del No, Estado. yo dije gobierno, Ok, ejecutivo. usted ahora dijo Estado. Pero si quiere hablamos del Estado. Ejecutivo. ¿No? En el Ejecutivo a mí me parece que ha habido una tarea muy importante para reestructurar una cantidad muy grande de dependencias del Estado que eran inoperantes. Y a contrario sensu de lo que creían cuando arrancó Uribe, que iba a desmantelar las fortalezas de bienestar social de la población, ahí está el bienestar familiar más fuerte, ahí está el SENA más fuerte, ahí están los aumentos en cobertura educativa. La labor de la ministra de Educación ha sido muy buena. Muy criticable otra, la labor en infraestructura, muy atrasada, muy atrasada. ¿Por qué tan atrasada? Porque me parece que ha habido ineficiencia. Sí, pero ¿por qué el gobierno no ha logrado sacar adelante todos los proyectos de infraestructura que necesita el país? Porque me parece que no le apostó con seriedad a las concesiones desde el principio y creo que perdió tiempo valioso en momentos de crecimiento económico. Y hay aún otros ministerios que me parece que han sido un error. El Ministerio de Protección Social, por la concepción que decíamos de adelgazamiento del Estado. Es inconcebible que en un país como el nuestro y en cualquiera no haya un Ministerio de Trabajo para atender los problemas sindicales, los problemas laborales. ¿Cuánta falta hace cuando crece el desempleo una reforma laboral que privilegie el empleo y no el capital? Ahí hay que trabajar y hay que hablar de una reforma tributaria estructural. Hay mucho por hacer en materia de justicia. No tiene sentido la fusión que hicieron en que desapareció el Ministerio de la Justicia. Yo personalmente propuse que se recupere la figura del Ministerio de Justicia y Política Criminal. Creo que esa fusión también fue un error y ahí está el choque de trenes como resultado de la falta de interlocución con el Estado. Claro, hay errores por corregir, pero eso no significa que vamos a echar atrás y a volver al Caguán o al gobierno Samper. Yo creo que como vamos... ¿Por qué? Porque si el vamos país bien. quiere un proceso de negociación... No, si el país quiere, claro, es que si ¿qué le impide a Andrés Pastrana presentarse como candidato? O Ernesto Samper, está habilitado, Las encuestas puede muestran, presentarse. hoy, después de 7 años de política de seguridad, las encuestas muestran que el país, el ciudadano, ese mismo ciudadano que va a votar por Uribe, Quiere volver atrás. prefiere la negociación con las FARC a la guerra. Bueno, yo también prefiero la negociación. Prefiero la desmovilización, el sometimiento a la justicia, pero eso no significa que aflojemos en materia de seguridad. Pero yo le pongo una ¿Pero cómo se composición de concilian lugar. las dos cosas? El país quiere Ramón, acabar muy con la fácil. guerra, ya se hizo suficiente guerra, ahora quieren una paz negociada. ¿Cómo van a hacer eso los Muy uribistas? fácil. Mire, y le propongo este ejemplo, una solución salomónica. En mayo 27, un tarjetón, candidatos presidenciales, Samper, Pastrana, solución dialogada al Caguán, Uribe, y que se meta Gaviria también. Y esperemos a ver a quién eligen los colombianos. O sea, ustedes niegan cualquier solución hablada con lo que quede de las FARC o del ELN. Acabo de decir que ojalá antes de que se venzan las salvaguardas, y lo dije hace un año, pudiera establecerse una negociación que permitiera la desmovilización de las FARC, porque tenemos un problema. Una vez que pase esa fecha, ya no será posible sino un camino, el de sometimiento a la justicia, pero en eso estamos trabajando. Le voy a recordar una noticia, Ramón. Yo personalmente fui autor y ponente del proyecto que estableció el principio de oportunidad, con mucha discusión, con mucho problema, porque creo que es el camino que va a quedar para la desmovilización de las FARC. Yo no pienso que podamos ofrecerle a esas personas alzadas en armas el día que quieran someterse a la justicia nada distinto que un acuerdo digno y un acuerdo en el que ellas pueden reincorporarse a la sociedad. No podemos ofrecerle 40 años de cárcel. La paz tiene un costo y habrá que ofrecerles esa mano tendida cuando se desmovilicen. El estado de opinión uribista, ¿cómo concilia la opinión del colombiano que quiere acabar la guerra después de 7 años de guerra por la vía negociada? Diciéndoles que liberen a todos los secuestrados, hasta el O último. sea, no hay negociación. Claro que hay negociación, En la, sin la secuestro de por campaña medio. original del presidente Uribe, el uso de la fuerza militar buscaba doblegar a la guerrilla para llevarla a una mesa de negociaciones en mejores condiciones. La segunda parte nunca se ha Creo que si las dado. FARC devuelven a todos los secuestrados de manera incondicional, el país colombiano ese que usted menciona va a presionar, y yo también, que haya una solución dialogada. Ahí sí negociarían los uribistas con las FARC. Yo creo que hay que buscar caminos de solución dialogada, pero no con el secuestro y no con el terrorismo. Tienen que abandonar el secuestro como estrategia. Y una vez abandonado el secuestro, ¿ustedes se sentarían en una mesa de negociación con las FARC? Yo pienso que sí, hay que establecer una mesa de acuerdo en que se construyan las condiciones para la desmovilización y el sometimiento a la justicia. Yo sí creo. ¿En qué condiciones? En esas dos que he mencionado, desmovilización es entrega total de armas, sin secuestro, sometimiento a la justicia, para que ellos puedan recuperar un nuevo camino de paz y para que puedan también tener, óigame lo que le digo, expresiones políticas. Yo creo que tienen derecho a tenerlas. Ahí hay un gran debate. Yo mismo me opuse, por otras razones, a que las expresiones narcocriminales del paramilitarismo tuvieran expresiones políticas. Ellos, los que eran sus voceros, defendían ese derecho. Y hay un límite muy difícil de explicar. A mí me parece que en el caso de una eventual desmovilización y un proceso de paz con las guerrillas, a pesar de toda la crueldad y de todo el crimen que ha habido detrás, hay que construir unas condiciones para que puedan volver a la vida pacífica y para que puedan tener inclusive formas de expresión política. ¿Es posible entonces negociación con las FARC en un tercer gobierno del presidente Uribe? Ya continuamos en la consulta.
Continuamos en esta conversación con el congresista Roy Barreras del partido de la U. Estamos muy ansiosos de conocer cómo van a ser los desarrollos políticos después de la decisión del presidente de continuar su carrera política en la presidencia de la República por tercer periodo. ¿Cómo ve usted el desenvolvimiento de las precandidaturas? ¿Qué va a pasar? ¿Van a todos los aspirantes a abandonar sus anhelos de ser presidente y van a volver a acompañar al presidente Uribe? Si las plenarias aprueban, como supongo ocurrirá el referendo, Esta semana. y la Corte le da vía libre, los colombianos votarán. Si eso ocurre, Uribe será candidato. Y si es candidato, será presidente. Eso me parece que es... Eso está clarísimo, pero le pregunto es por ¿Qué las van a hacer los aspiraciones. precandidatos? Exactamente. Ayudar, lo que hacemos todos, lo que hace usted y yo, a empujar para que Colombia sea mejor. Es que aquí no se trata de aspiraciones personales, sino de un proyecto de país. Estoy seguro que todos tienen la disposición de ayudar. Hoy lo dijo Juan Manuel Santos, e invitó a apoyar el referendo, cosa que lo enaltece y que además me parece una decisión muy inteligente. O sea, ¿usted cree que no va a haber fisuras y que la base que apoya a Uribe se mantendrá? Estoy seguro que se mantendrá unida. Habrá fisuras que no necesariamente son perversas, sino que pueden ser constructivas si Uribe no es candidato. Como Vargas Lleras. Si Uribe no es candidato, sí, y además entre Juan Manuel y Andrés Felipe y Noemí, es natural en la contienda electoral. Pero tenemos una decisión tomada. Hay embajadas para todos. Si Uribe no es candidato, el 13 de marzo habrá una consulta interpartidista entre el Partido Conservador y el Partido de la U, y tendremos un único candidato que garantice la continuidad de estas políticas el 27 de mayo. Dejamos en el tintero el estado de opinión. Para usted, ¿qué es el estado de opinión? El estado de opinión es la expresión más directa de la democracia radical. Es un debate muy moderno en la democracia. Es el equilibrio entre el derecho del ciudadano a recuperar su derecho a opinar y a votar y la democracia representativa secuestrada por grupos de presión, con filtros en la mitad para evitar la democracia plebiscitaria. ¿En qué espacio ejerce el estado de opinión? En las urnas. Los electores Ese es el deciden. estado electoral, ese no es el de opinión. No, es que expresa cómo se expresa la opinión en la democracia, a través del voto. Por supuesto que hay formas comunitarias. ¿A través de donde- los medios de comunicación democráticos? También, por supuesto. Y los medios de comunicación, qué papel tan ¿Democráticos? importante que han hecho en Colombia. Muy importante. Y los medios de oposición democráticos, No hay. valiosos. En Colombia los hay, No por hay. Dios. ¿Cómo que no hay en Colombia oposición ¿Dónde en los hay medios? oposición en los medios? ¿No le parece? Toda No. ella. Y afortunadamente la hay en Colombia. No conozco, me presenta esos medios. ¿No doctor conoce un solo Roy columnista Barreras. de opinión? Columnistas hay unos poquitos. Tenemos un buen amigo. Pero eso los lee el Tenemos papá un y buen la amigo mamá y común dos que es un tíos. gran periodista, que es Daniel Coronel, y no lo lee solamente la mamá, lo ve mucha gente y su columna la leen 1 millón de colombianos. Yo creo que Yo no sé si tiene la mamá lo ningún- lee, pero el otro 1 millón de colombianos sí. Creo que eso no se puede tildar como medios de oposición en todo caso. Los medios en Colombia todos están con el gobierno de Uribe. Radio, televisión o un 90% y prensa escrita. Y eso le resta al estado de opinión legitimidad. La No parece opinión, eso el cuando estado uno de lee los opinión requiere- columnistas. Los columnistas de esos son la medios. minoría de la opinión. No, La los gente columnistas no son lee los que escriben en las revistas y son los periodistas los que hacen los artículos cíteme un y son los columnista de caricaturistas los que hacen las caricaturas y afortunadamente las hace, pero no tapemos el sol con las manos. Hay una crítica acérrima y entre otras cosas injusta Cita a en todo lo que tenga que ver televisión con Uribe. una sola persona crítica del régimen Uribe. A mí me parece que en general, de manera muy objetiva y seria, como lo ha hecho en toda su vida, Yamid Amad es un periodista crítico. Y me parece que CMI en lo un hace. canal minoritario, Y pero en los comerciales me no dijo hay que le nadie. citara uno. Le Sí, cito pero otro. no es oposición. yo- No aceptaría que le dijeran que es de No, oposición. yo lo que creo es que es un periodista crítico y serio. Eso es lo que hace un buen periodista. Es que yo no creo que los periodistas, si Pero están está haciendo hablando oposición, que había periodismo de oposición en el país y no hay. Yo digo que la oposición democrática y los medios democráticos existen en Colombia y ejercen con toda libertad, afortunadamente. Pues no conozco ningún medio de oposición que ejerza, ni con ni sin libertad. Pero entonces, el estado de opinión ejerce en las urnas. ¿Cuál es la diferencia con lo que hemos tenido durante estos 150 años? Muy fácil, que el voto y la voluntad popular se delega en la democracia representativa a un cuerpo privilegiado, democracia de élite, los parlamentos en el mundo. Ellos toman las decisiones y le dan la espalda al pueblo con mucha frecuencia. Se convierten en instrumentos de los grupos de presión. El ciudadano, cuando quiere recuperar su derecho de manera directa, por eso la gente dice, déjeme opinar, consúlteme, yo tengo derecho a decidir, yo quiero decidir si los violadores de niños y niñas van o no a prisión perpetua, yo quiero decidir si se continúa la obra de gobierno de Uribe o no, yo quiero decidir si el agua es gratuita o no, para mencionarle 3 temas, los 3 polémicos. La gente tiene derecho a opinar.
tiene mecanismos para opinar distintos de las elecciones. En ¿Y las por qué le elecciones quitamos el derecho a decidir? se manipula, ¿no? La gente decide. Hay democracia sin elecciones, Ramón. Hay que Claro. inventarse otra. Muéstreme una democracia sin Claro, elecciones las en el mundo. elecciones solo son un momento para elegir unos representantes. ¿Dónde hay una democracia sin elecciones? En todo el mundo, lo que se llama el ¿Democracia Estado. sin elecciones? Claro, No existe. la elección existe cada 4, cada 6 años, depende del país. Durante el periodo que pasa entre una y otra elección, hay democracia sin Y elecciones. consultas Para y eso son las referendos. instituciones. Mire, el día que eligieron a Barack Obama hubo 147 referendos. Allá es pan de todos los días. Aquí nos parece rarísimo preguntarle al pueblo. Es que ustedes están simplificando la democracia y el estado de opinión al día de las elecciones. Y eso es muy fácil de manipular o de crear estados emocionales que lleven a la gente, la motiven a votar en uno u otro sentido. Eso no es democracia. Eso es la expresión de un momento dado para elegir unos representantes. La democracia se ejerce a lo largo del periodo para el que es elegido un mandatario o un mire lo congreso. interesante. A mí me encanta debatir, Ramón, con usted porque usted me da todos los argumentos. Como dicen mis hijos, Pero los usa al revés. me la pone fácil. Usted dice, por ejemplo, que la democracia aprovecha un momento, que es el momento de la decisión. ¿Usted cree que es posible mantener durante 7 años una seguidilla de momentos con 74% de popularidad? Esto no es un momento, es el querer del pueblo colombiano todo el tiempo. ¿Sabe qué le dijo Obama a Uribe? Le dijo, ojalá cuando yo termine mi segundo periodo tenga siquiera la mitad de la popularidad que usted tiene. Pero cuento completo. También le dijo, con 2 periodos es más que suficiente. Sí, él dijo, aquí acostumbramos con 2 periodos y nos va suficientemente bien. Se le olvidó el caso de Roosevelt, que llegó al 4. Y por eso, entre otras cosas, restringieron la reelección indefinida en Estados Unidos, por el caso de Roosevelt. Pero estado de opinión. Ganó la Segunda Guerra Mundial, el ¿no? estado de opinión es consultarle a la gente permanentemente sobre decisiones trascendentales del país. Cuando no hay libertad de medios ni una expresión pública en el debate en el escenario. ¿Usted de verdad cree que en Colombia no hay pública, libertad de medios, Ramón? ¿De verdad cree No eso? es que yo crea, es que cíteme cuántos canales hay en el país de televisión abierta. 2. Sí. Si ¿están con quién? 95% de la audiencia está en esos 2 canales. Sí. ¿Y están con quién? ¿Qué canal hay de oposición? ¿Qué periódico hay de oposición? ¿Qué emisora hay de oposición? No existe. A mí me parece que el 80% No se puede de los hablar columnistas de todos los periódicos colombianos hacen bien una oposición crítica respetable. ¿Cuánta gente lee a los columnistas? Pero usted no me descalifique los medios. Los- Me menciona los columnistas periódicos. no son medios. Yo le demuestro que los columnistas hacen oposición, entonces ya no les sirve porque lo leen muy poquitos. No, al fin, ¿qué? ¿Son importantes o no son importantes los Los columnistas periódicos? no son medios, los columnistas son la expresión minoritaria en los medios de comunicación. Todos, de derecha, izquierda y de centro. Y entonces, ¿qué es lo que informan los medios? Lo que Lo que traen ustedes llaman impreso en sus estado de páginas. opinión lo están también manipulando. Estado de opinión es que la gente pueda expresarse en el ¿Sabe una cosa, ejercicio Ramón? permanente del Venga, poder. le digo una cosa. No en las El elecciones. pueblo es mucho más inteligente de lo que creemos. Si fuera tan manipulable como usted opina, a punta de columnas de opinión y de editoriales, por ejemplo, de mis amigos de la revista Semana, este país sería todo antiuribista. ¿O usted tiene alguna duda de que la revista Semana hace un turibismo? Tengo muchas dudas de que sea antirrevista Felipe López. No, Muchas yo estoy hablando de la dudas. revista Semana. Es de él, ¿no? Ustedes se jactan bastante de que el presidente tenga 70 puntos de popularidad, pero eso hoy en 74, día no me quite 4 que son como, llegó a 80, como un superó millón de los voticos. 80. Pero en realidad en América Latina es bastante corriente con los nuevos gobiernos que hay. Lula está también por esa altura, Bachelet está por ahí, por encima. No el tanto. presidente Chávez, que poco les gusta a ustedes, está por 60. Es bastante común en América Latina. Es parte de lo que se llama el estado de opinión. El gobernante de hoy en día necesita tener un respaldo de opinión Ortega para tiene poder 37. actuar. Claro, hay otros que son un gran fracaso, pero por eso no puede gobernar. En cambio, los que tienen apoyo de la opinión pueden gobernar. ¿No cree que eso es a lo que se refiere el presidente cuando habla de estado de opinión? Que tiene a la opinión, a las clases bajas, medias, altas. Se refiere a los una niños cosa mucho más favor. profunda. Uribe impulsó desde hace muchos años lo que él llamó el Estado comunitario. El hecho de que el presidente se relacione directamente con el pueblo cada sábado, cada domingo, cada lunes festivo, hable con la gente, con los alcaldes, con los concejales, con los dirigentes populares, con los hombres y con las mujeres, eso es un estado de opinión. El ciudadano aplicado. puede hacer lo mismo, puede decirle al presidente lo mismo, puede tener un canal de televisión. un Usted ha avión visto para a los viajar por todo el ciudadanos país, hablando decir lo que directamente piensa. con Uribe, dándole la mano, tirándole huevos inclusive. Claro, aquí los ciudadanos pueden expresarle al presidente lo que piensan y eso está bien. Y me parece que lo hacen con toda libertad. La democracia perfecta, congresista No, no es Rothbard. perfecta, no es perfecta, no es perfecta. Hay mucho por corregir, pero sobre todo en un tema, pobreza, empleo, hambre. Ahí está toda la tarea por hacer. Pero para hacerla necesitamos terminar este rollo del conflicto. Para terminarla necesitamos dedicarle la plática a la Necesitamos pobreza. otro periodo del presidente Uribe. No, necesitamos la paz. ¿Congresista? ¿Sabe qué me gustó de esta entrevista? Entre tantas cosas picantes, Claro. su conclusión.
en el tercer gobierno del presidente Uribe será premonitorio y habrá un proceso de paz con las FARC. Que así sea. Congresista Roy Barreras, muchas gracias por acompañarnos en la consulta. Ha sido un debate muy interesante. Espero que ustedes también se diviertan. Muchas gracias.